permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. El capítulo del informe que se refiere a este rubro lleva por título el de México con responsabilidad global. En el grupo parlamentario del PAN no podríamos estar más de acuerdo. Hay que recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece precisamente esta como la meta número 5 y se advierte que, y cito, podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad. Es ahí donde se formula el diagnóstico de que México puede y debe consolidarse como una potencia emergente que aproveche las oportunidades que ofrece el entorno internacional para asegurar convertirse en un actor significativo en la deliberación sobre los grandes temas globales. A pesar de que el informe retoma proyectos en marcha desde la administración anterior y se ocupa de explicar las líneas generales que sustentan la política exterior actual, un primer tema que es importante señalar es lo mucho que cuesta identificar a ese México solidario que quisiéramos ser, pero del que desafortunadamente cada vez estamos más lejos. No se ve por ninguna parte la solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que prácticamente han desaparecido de la narrativa y las acciones oficiales. La solidaridad con los pueblos víctimas de violaciones masivas a los derechos humanos en América Latina está más ausente que nunca. La solidaridad de México frente a crisis humanitarias, desastres naturales y quebrantamientos graves de la paz y la seguridad. Al largo recuento de datos sin propósito definido, no se incluye un diagnóstico mínimo sobre los rasgos esenciales del contexto internacional de hoy, los retos que presenta y la coyuntura, procesos que suponen para México que hay una falta notoria de visión de Estado. Para muestra de ello doy dos ejemplos. En primer lugar, que el presidente es quien conduce la política exterior y que ningún otro actor, ni el canciller, ni la sociedad civil, ni el Poder Legislativo, ni los embajadores de México, ni otros ministerios, ni los gobiernos de los estados, tienen un involucramiento importante en las relaciones internacionales del país. En segundo lugar, que la política exterior se hace con jefes de Estado bajo el contexto de encuentros bilaterales o multilaterales, raramente con la participación de otros actores y prácticamente nunca en las Naciones Unidas y sus agencias. Esa es la política exterior sobre la que se reporta, la política del spot y de cuentas alegres, pero sin resultados para los mexicanos. Por otro lado, el informe carece de una herramienta esencial para evaluar su efectividad, congruencia y pertinencia. ¿Cuáles son los objetivos que México persigue al buscar ser la sede de la primera conferencia de los Estados partes del Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas? ¿Qué clase de iniciativas buscará el Ejecutivo impulsar en el seno de la próxima cumbre iberoamericana a celebrarse en nuestro país? ¿En qué redituará a México establecer 6 consulados honorarios en países africanos? ¿Qué se propone hacer la presidencia mexicana de la Alianza del Pacífico? ¿En qué sentido y para incorporar qué enfoque se piensa actualizar al Acuerdo Global de la Unión Europea? ¿Qué programa y acciones guiarán los próximos encuentros del Grupo MICTA? ¿Cómo espera México contribuir a la conformación de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo post-2015? Estas son solo algunas de las preguntas que se agolpan una tras otra luego de leer con detenimiento el apartado respectivo. El objetivo manifiesto de definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural que permitan mejorar la imagen de México en el exterior no honra el verbo empleado. Se pierde la oportunidad de establecer una estrategia, de construir un argumento sólido para desplegar alrededor de un principio, valor o noción integradora acciones efectivas en este renglón. Se enlistan, en cambio, los convenios de cooperación cultural que suscribió el gobierno, las muestras culturales en el extranjero, más aún, a 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio,
no hay una sola propuesta para consolidar y llevar a un segundo peldaño la integración con América del Norte. Finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, exaltada en el pasado informe por su prometedor diseño y alcance, es prácticamente ignorada. En gran medida, esto es así, porque este informe no está diseñado para cumplir con su propósito general, que es precisamente el de ofrecer un balance sobre el estado general que guarda la administración pública federal en cada uno de esos rubros. No hay un espacio, así sea marginal, para la autocrítica. No hay ningún interés en definir con claridad el rumbo, establecer prioridades y analizar opciones de política. No se plantea, por ejemplo, ninguna estrategia seguida por la Cancillería para vigilar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. Al contrario, se informa sobre la ejecución de 2 connacionales, parte integral de este litigio, sin hacer referencia siquiera a los nombres de Edgar Tamayo y Ramiro Hernández. Y, por supuesto, sin ocuparse de anunciar la política que el gobierno mexicano debería adoptar para que esta violación al derecho internacional no vuelva a ocurrir. ¿Llevará nuestro país el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Adoptaremos alguna medida punitiva más allá de la denuncia y de la condena? ¿Qué haremos para acelerar el cumplimiento del fallo Avena en los numerosos casos restantes? Ni una palabra se dice, por cierto, sobre los reos mexicanos a punto de ser ejecutados en Malasia. Queda la impresión, compañeras y compañeros diputados, que el informe cae en el optimismo desmedido por el impulso reformador que hemos venido construyendo todas las fuerzas políticas. Es lamentable, sin embargo, que las reformas busquen transformar la economía, la educación y las instituciones políticas, pero que no se hayan planteado transformar también la política exterior mexicana. Otra vez somos testigos de un interés desmedido por suscribir, más por cantidad que por cualidad y profundidad, tantos acuerdos, memorandos de entendimiento, convenios y cartas de intención como sea posible, sin señalar con claridad los ámbitos, los temas y las modalidades prioritarias. Muy a pesar de que México ha sido electo por tercera ocasión como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en buena medida por la reputación del trabajo conseguido en administraciones pasadas, en esta ocasión mucho nos tememos que decepcionará al resto de la membresía. Y es que la visita de relatores de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos no se ha visto acompañada de las acciones humanistas que caracterizaron a la política exterior de las administraciones panistas. Para muestra un botón, el informe se refiere a los avances que el gobierno de México reportó el relator especial de la ONU contra la tortura. No hace mucho, sin embargo, Amnistía Internacional reportó que esta práctica creció por un 600% en el último año. Las cifras que organizaciones no gubernamentales manejan respecto de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y libertad de expresión no son necesariamente las mejores. Esto coincide, por supuesto, con señalamientos realizados en el marco del mecanismo de examen periódico universal de esta organización internacional que también brillan por su ausencia. Hoy día está claro que no solo uno, sino 2 presidentes, el de Estados Unidos y el de México, le han dado la espalda a los migrantes. No se pueden seguir ignorando que hay más de 10 millones de mexicanos en Estados Unidos y que si están allá es porque aquí no se generaron las oportunidades para ellos. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es de la mayor importancia enfatizar que el formato del informe presidencial y especialmente del capítulo de política exterior tiene que transitar de un documento de bitácora administrativa a uno que realmente informe a la sociedad sobre el diagnóstico, las razones y las implicaciones de acciones que comprometen al Estado en su conjunto, en su interacción con el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Heredia Lizárraga.